Hola, 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 bellezas y bellezos del canal. ¿Cómo estamos hoy? Espero que súper bien y preparados para un nuevo vídeo lleno de chismes, sorpresas y, bueno, ya lo verán. Soy su anfitriona favorita, y estoy aquí para hablarles de algo que está sacudiendo el mundo de las telenovelas turcas, y créanme, es algo que ni siquiera los guionistas más creativos podrían haber inventado. ¿Están listos? Porque hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, lo oyeron bien. ¿Recuerdan a esos dos bombones que nos robaron el corazón en Erkencikus, conocida por estos lares como Pájaro Soñador? Pues prepárense porque el 2 de septiembre de 2025, la bomba explotó. Y no es que se estrenó un nuevo episodio de una serie, sino que la noticia de que Can y Demet, en la vida real, nos sorprendieron a todos. Sé que muchos de ustedes, como yo, soñaban con que el amor de la ficción se trasladara a la realidad. ¿Quién no se emocionó con esos besos, esas miradas, esa química innegable? Y aunque con el tiempo ambos tomaron caminos separados, cada uno con sus propios proyectos y romances, la chispa que nos dejaron encendida Erkencikus nunca se apagó del todo. Así que, ¿qué pasó el 2 de septiembre de 2025? Bueno, prepárense para el drama. Las redes sociales explotaron con la noticia, Can Yaman y Demet Özdemir, juntos. Pero no se trata de un reencuentro amistoso en un evento. La noticia es que según fuentes cercanas y fotografías filtradas la pareja fue vista junta, muy juntos, en un lugar romántico y reservado. Y no me refiero a una simple cena entre amigos. Las imágenes eran inconfundibles, caricias, miradas cómplices y, bueno, ya se imaginarán. ¿Pero cómo llegamos a este punto? Vamos a retroceder un poco en el tiempo para entender mejor el contexto de esta bomba. Recordemos que después del éxito arrollador de Erkencikus, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en dos de las estrellas más importantes de Turquía y del mundo. La serie, una comedia romántica llena de encanto y pasión, conquistó a audiencias de todas las edades, no solo en Turquía sino en países de todo el mundo. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir fue el ingrediente secreto que catapultó a Erkencikus a la fama. Sus personajes, Candivit y Sanem nos regalaron momentos inolvidables, desde las peleas iniciales hasta los apasionados encuentros que nos hacían suspirar. Can Yaman, con su físico impactante y su carisma arrollador, interpretó a Candivit, un fotógrafo exitoso que regresa a Turquía y se cruza en el camino de Sanem. Demet Özdemir, con su dulce mirada y su talento innato para la comedia, dio vida a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad donde Can es el jefe. La trama, llena de enredos, secretos y malentendidos, mantenía a los espectadores al borde de sus asientos. Pero por encima de todo, era la conexión palpable entre Can y Demet lo que hacía que Erkencikus fuera tan especial. Cada uno siguió su camino. Can con proyectos internacionales que lo llevaron a explorar nuevos mercados y a consolidar su imagen como un actor versátil y atractivo. Su fama trascendió fronteras y se convirtió en un ícono de la moda y el entretenimiento. Sus apariciones en eventos, sus campañas publicitarias y sus proyectos cinematográficos generaban una gran expectación en cada lugar que visitaba. Demet con papeles protagónicos en otras series que le permitieron demostrar su talento actoral, su capacidad para asumir roles diversos y su habilidad para conectar con el público. Su evolución como actriz fue evidente y su capacidad para transmitir emociones a través de la pantalla la consolidó como una de las actrices más queridas de Turquía. Su trabajo en diferentes proyectos le permitió explorar diferentes facetas de su personalidad y de su talento. Ambos tuvieron relaciones sentimentales, algunas más mediáticas que otras. Can, por ejemplo, tuvo un romance con una presentadora italiana, un romance que generó gran interés mediático y que mantuvo a sus fans pendientes de cada detalle. Los paparazzi los seguían a todos lados, capturando momentos románticos y alimentando las portadas de revistas y sitios web de noticias de celebridades. Demet se casó con un famoso cantante y actor turco con quien, desafortunadamente, luego de una relación muy corta, se divorció. Este matrimonio, aunque breve, fue un evento importante en su vida personal, y su posterior separación generó conmoción en el mundo del espectáculo. La atención mediática sobre su vida privada aumentó, y los rumores y especulaciones se hicieron constantes. Y aquí, amigos míos, es donde la historia se pone interesante. El destino o quizás el simple hecho de que dos personas que se quieren, se buscan, hizo que Can y Demet, al parecer, volvieran a encontrarse en el momento adecuado.
La chispa que habían encendido en Erkencikus nunca se había apagado por completo, y la posibilidad de un reencuentro romántico siempre estuvo latente en la mente de sus fans. La noticia del 2 de septiembre de 2025 no solo nos sorprendió por la reunión en sí. La forma en que se filtró la información añadió más misterio a la situación. Al parecer fueron paparazzis los que capturaron el momento. La prensa del corazón turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, fue la primera en detectar la noticia. La publicación de las fotos en los medios locales generó un revuelo inmediato. La noticia se propagó como la pólvora a través de las redes sociales, y la conversación sobre Can y Demet se convirtió en tendencia mundial. Las fotografías publicadas en varios medios turcos y luego replicadas por medios internacionales, mostraban a la pareja en un ambiente íntimo. Las imágenes revelaban una complicidad especial, miradas llenas de cariño y gestos de afecto que no dejaban lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. Los lugares donde fueron tomadas las fotos agregaron un toque de misterio y romanticismo, alimentando aún más la especulación. Y como era de esperar, las reacciones en redes sociales fueron un auténtico terremoto. Los fans de Erkencikus enloquecieron. Los hashtags comenzaron a circular: #Can Demet Israel, #Sanembekan, #El pájaro soñador revive. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de alegría y de esperanza. Los seguidores de la serie expresaron su entusiasmo y su anhelo de ver a sus ídolos juntos en la vida real. Las publicaciones de los fans se multiplicaron y las plataformas sociales se convirtieron en un hervidero de actividad. Y no es para menos. Para muchos, Can y Demet son la pareja perfecta, la encarnación del amor romántico. La química que demostraron en la pantalla, la forma en que se complementaban y la conexión que se percibía entre ellos, los convirtió en el prototipo de pareja ideal para muchos de sus seguidores. Las escenas de Erkencikus se convirtieron en un referente del amor, y los fans soñaban con que la magia de la serie se trasladara a la vida real. Pero, ¿qué dicen los involucrados? ¿Cómo reaccionaron Can y Demet a esta avalancha de noticias? Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Al principio, ambos mantuvieron un silencio prudente. No hubo declaraciones oficiales, ni confirmaciones ni desmentidos. Esta estrategia, común en el mundo de las celebridades, generó aún más expectativa. ¿Estaban tratando de proteger su intimidad? ¿O simplemente querían medir la reacción del público antes de dar un paso adelante? Después de unos días de incertidumbre, Can Yaman rompió el silencio, pero no de la forma que muchos esperaban. En una entrevista se limitó a decir que estaba agradecido por el cariño de sus fans, pero que prefería mantener su vida privada alejada de los focos. Evitó entrar en detalle sobre su relación con Demet, y sus respuestas fueron escuetas y evasivas. Esta actitud, aunque comprensible, dejó a sus seguidores con más preguntas que respuestas. Demet, por su parte, tampoco hizo ninguna declaración directa sobre el tema. Sin embargo, algunos gestos y publicaciones en redes sociales dejaron entrever, al menos, una sonrisa de complicidad. Compartió fotografías con mensajes sugerentes y publicó comentarios enigmáticos que alimentaron la especulación. Sus acciones en las redes sociales fueron analizadas minuciosamente por sus seguidores, que buscaban pistas y señales sobre su relación con Can. La situación, por supuesto, generó todo tipo de teorías. ¿Era un romance real, un simple rumor o una estrategia de marketing para impulsar algún nuevo proyecto? Los expertos en farándula turca se dividieron. Algunos argumentaron que se trataba de un romance genuino, basado en el amor y la admiración mutua. Otros, más escépticos, sugirieron que podría ser una maniobra para aumentar la popularidad de ambos actores, aprovechando el fervor generado por Erkencikus. Lo cierto es que a medida que pasaba el tiempo, la información sobre Can y Demet se volvió más escasa, pero no menos interesante. Se filtraron nuevos detalles, que si habían estado juntos en la casa de la playa de Can, que si se habían escapado a un lugar paradisíaco. La incertidumbre continuaba, pero la llama de la esperanza seguía encendida para los fans de Erkencikus. La especulación sobre su relación se mantuvo alta, y cada pequeño detalle era analizado y debatido por los seguidores de la pareja. Así, la historia del 2 de septiembre de 2025 se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. Un cuento de hadas moderno que nos recordaba que a veces, el amor puede surgir donde menos lo esperamos, incluso en los sets de grabación de una telenovela.
La historia de Can y Demet trascendió las fronteras de Turquía y se convirtió en un tema de conversación en todo el mundo. Su historia de amor con sus altibajos y sus misterios cautivó a audiencias de todas las edades y culturas. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha sucedido con Can y Demet? El tiempo ha pasado, y aunque la expectación inicial ha disminuido un poco, la historia sigue dando que hablar. Si bien no hay una confirmación oficial de una relación formal, se han visto nuevas señales de acercamiento. Ambos han continuado con sus proyectos profesionales, pero han mantenido una discreta comunicación en redes sociales. Mensajes sutiles, likes en fotografías, comentarios en publicaciones, pequeñas pistas que mantienen viva la llama. Se les ha visto coincidiendo en eventos, aunque sin posar juntos. Han asistido a las mismas galas y fiestas, pero siempre han mantenido una prudente distancia, evitando las fotografías juntos y las declaraciones explícitas. Esta estrategia ha generado aún más expectación y ha mantenido a sus fans con la esperanza de un reencuentro público. Es importante destacar que independientemente de si están juntos o no, Can Yaman y Demet Özdemir han demostrado ser dos grandes profesionales y artistas. Su trabajo, tanto individual como en pareja, ha sido y sigue siendo un éxito. Han seguido cosechando éxitos en sus carreras profesionales, y su talento y dedicación los han convertido en dos de las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco. Han sabido mantenerse en la cima, y su éxito es un reflejo de su talento y de su esfuerzo. Y aunque el rumor del 2 de septiembre de 2025 sigue siendo eso, un rumor, la magia de Erkencikus sigue presente en la memoria de todos. La serie, con sus personajes entrañables y sus historias apasionadas, ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus seguidores. Los fans siguen recordando con cariño los momentos más memorables de la serie, y la química entre Can y Demet sigue siendo un tema de conversación recurrente. Así que, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Pues que en el mundo de las telenovelas, y en la vida real, nunca se sabe lo que puede pasar. El amor es impredecible y a veces, las segundas oportunidades existen. La historia de Can y Demet es un ejemplo de que los sueños pueden hacerse realidad, y de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. Lo que sí es seguro es que sin importar cuál sea el desenlace de esta historia, Can Yaman y Demet Özdemir siempre tendrán un lugar especial en el corazón de sus fans. Su trabajo juntos, su química en la pantalla y la especulación sobre su relación han creado un vínculo único e inquebrantable con sus seguidores. Han dejado una huella imborrable en la cultura popular, y su legado perdurará por mucho tiempo. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el chismecito turco, y que se hayan divertido tanto como yo al investigar sobre este tema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet están juntos? ¿Les gustaría que estuvieran juntos? ¿Cuál es su escena favorita de Erkencikus? ¿Les gusta que los famosos mantengan su vida privada en secreto? Déjenmelo saber en los comentarios. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo si les pareció interesante. Compartan este vídeo con sus amigos. Hasta la próxima. Un beso enorme.